ahora estoy en el celular. Bueno, ahora estamos grabando otra vez. Entonces, volvemos a la clase. Volvemos al punto donde dejamos. Entonces, decíamos, vamos a empezar estudiando cinemática. Y ¿qué es la cinemática? Esencialmente es el estudio del movimiento. Y lo primero, cuando uno empieza a estudiar un problema, lo primero que tenemos que pensar es cuáles son los parámetros relevantes, los parámetros que caracterizan a ese problema. En este caso yo les digo, bueno, el problema que nos interesa es el movimiento. Entonces, muy bien, ¿cuáles van a ser los parámetros que nos van a interesar? Bueno, primero va a ser la distancia recorrida, ¿sí? La distancia, ¿sí?, es un vector. Nosotros podemos movernos en dirección lineal, pero también en cualquier dirección. Ese vector tiene unidades, que son unidades de longitud, y lo medimos en kilómetros, metros, etcétera, y lo vamos a generar señalar de esta manera. Después tenemos la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Y la velocidad es, un cociente entre el espacio recorrido y el tiempo transcurrido. Y como tal se escriben unidades de longitud sobre tiempo, metros sobre segundo, kilómetros por hora. Y la aceleración, que se mide la variación de la velocidad, y se mide en unidades de longitud sobre el tiempo al cuadrado. Metros sobre segundos cuadrados, acá me falta el cuadrado, kilómetros por hora al cuadrado. Y estas son todas cantidades vectoriales, como les decía antes. Bien, ¿cómo definimos la velocidad? Todos tienen una experiencia de definición de la velocidad, que es la velocidad media. Fíjense que yo acá recorté la misma expresión que está en el libro, un poco para que después puedan ir y buscarla y recoger esa información de ahí, si lo necesitan. Entonces, ¿cómo definimos la velocidad? Y la velocidad, como dije antes, se define con, esencialmente, es el espacio recorrido sobre el tiempo transcurrido. Y vamos a definir la velocidad media, x, donde estoy hablando de un movimiento unidimensional. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Bueno, porque es más sencillo empezar en una dimensión y después ir avanzando hacia mayores dimensiones. No pasa nada, no perdemos generalidad al trabajar en una dimensión. Entonces, ¿qué va a ser la velocidad si yo tengo, fíjense, en este gráfico que hice acá, tengo en el eje X tengo el tiempo, en el eje Y tengo la posición que va recorriendo el móvil. O sea, sé que a T1 está a 1.5 metros. A T2, vengo por acá y me fijo, está a 4 metros. A T3, llamémoslo, está en este lugar, serán 6 metros, y así sucesivamente. Para cualquier tiempo que yo quiera, voy a poder encontrar dónde está este móvil. Bien. La velocidad, entonces, va a ser la variación de la posición en este lugar, menos la posición en este lugar, en el tiempo 2, por ejemplo, en este tiempo, ¿sí?, sobre la posición en el tiempo 2, menos la posición en el tiempo 1, sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y habitualmente esto lo vamos a expresar como delta X sobre delta T. Fíjense que esencialmente, acá el T2 lo tengo corrido, habría que ponerlo acá, lo estoy mirando, me quedó corrido en el gráfico. Fíjense, esta es la pendiente, en rojo yo marqué una recta. Esto que está acá es la pendiente de esta recta, ¿sí? Es delta X sobre delta T. Esto, si uno tuviera un triangulito acá dibujado, podría ver qué es eso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy agarrando este punto que tengo acá y lo voy acercando a mi T1? De manera tal que, en lugar de que la recta sea como esta roja secante, la recta se transforme en una tangente, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es la pendiente de la recta tangente? Eso seguramente lo vieron en el análisis, hay que traer un poco esos recuerdos. La pendiente de la recta tangente es la derivada. ¿Cómo se expresa eso? Esto de agarrar este punto que tengo acá y empezar a acercarlo tanto como sea posible a este T1, a este puntito que hice acá en T1. Es decir, el límite cuando delta T tiende a 0. Delta T, fíjense, es la diferencia entre
T1 y T2, pero si T2 yo lo acerco mucho a T1, voy a terminar teniendo una diferencia muy pequeña, o sea, esa diferencia va a tender casi a cero, ¿sí? Y en el límite, cuando delta t tiene a cero, ese cociente es la derivada. Y esta forma es una forma de escribir la derivada. Ustedes en matemática en el CBC pueden haber visto la forma de escribir la derivada como f', donde f' es la derivada de f respecto de x, ¿sí? Acá estoy derivando respecto del tiempo, ¿sí? Es la derivada de la función x, que es una función que depende del tiempo, respecto del tiempo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, profe. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Bien. De la misma manera que definimos la velocidad, uno puede definir la aceleración, ¿sí? También con un cociente, ¿sí? Pero ahora, ¿de quién? ¿Qué es lo que tiene que variar? ¿Qué es la aceleración de un cuerpo? Es la variación de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? De la misma manera, vamos a definir la aceleración media como la variación de velocidad respecto a la velocidad en 2 puntos sobre el tiempo en esos 2 puntos, esos 2 tiempos, y cuando hagamos tender el límite en delta t tendiendo a cero, vamos a tener la derivada. Fíjese que la variación de la posición respecto del tiempo, ¿qué me indica? La velocidad a la que me muevo, y cómo varía mi velocidad me indica cuánto me estoy acelerando o desacelerando, ¿sí? Básicamente. Ahora les voy a mostrar un videito, vamos a ver si sale esto de compartir esto, y pasar a compartirles otra cosa. Esto que voy a tratar de compartirles ahora es una página web que tiene muchísimas simulaciones diferentes. Nosotros vamos a usar varias. La página web yo la dejé, la puse en el PowerPoint, o sea que ustedes lo van a tener disponible y van a poder volver cuando quieran. Ahora lo único que quiero es mostrarles un poco esa simulación, que es una simulación muy sencilla. Es un poco molesta porque a veces tiene unos gráficos que pueden ser un poco pesados. La verdad que no la probé nunca en un celular, así que no sé qué tan bien anda en un celular. En la compu anda bien en Windows. No la probé en otras plataformas, así que esperen un segundo que estoy cargando, y ahí vamos. Entonces, ahí está, ¿se ve? Sí, se ve, profe. Bueno, fíjense lo que tengo acá. Acá tengo un tipo parado, ¿sí? Tengo su posición y puedo modificar su velocidad y su aceleración, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer algo sencillo, que es verificar si lo que todos entendemos es correcto. Si la velocidad de este tipo fuera 2 metros por segundo, cuando haya pasado un segundo, ¿a qué distancia tiene que estar el tipo? ¿Sobre qué numerito va a tener que estar? ¿Qué me dicen? 2 metros. 2 metros, ¿sí? O sea, tan sencillo como eso, ¿sí? Fíjense, entonces lo pongo a andar, díganme si... Pasó un segundo, pasó, ahora está... Bien, hasta acá no hay nada genial, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le hubiera puesto menos 2 metros? Vamos a reiniciar. ¿Qué pasa si yo le pongo menos 2 metros? ¿Para dónde va a ir el señor este? Va a ir para el lado de los negativos, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a poner play,
Y van a ver que el vector velocidad apunta para el otro lado. ¿Ven? ¿Y cuál es su aceleración en este momento? Su aceleración es 0, o sea que todo el tiempo el tipo tiene la misma velocidad. ¿Qué va a pasar cuando le pongamos aceleración a este móvil, a este tipo? Lo que le va a pasar es que su velocidad va a ir cambiando, va a ir aumentando o va a ir achicándose. Depende de si yo le pongo una velocidad que va a favor de su velocidad o en contra de su velocidad. Entonces, supongamos que le ponemos velocidad 2 metros sobre segundo. Y ahora le pongo una aceleración que sea 1 metro sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que este tipo se va a ir acelerando a medida que esté caminando. Entonces, fíjense, acá en verde dibujamos el vector aceleración. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner a andar. Ahí va. Entonces fíjense, cuando pasó, todavía no pasó un segundo, y el tipo ya pasó los 2 metros. Porque no estamos en el mismo caso de antes de aceleración 0, sino que el tipo está andando cada vez más rápido. Y entonces tarda mucho menos tiempo en llegar hasta la punta de esta regla que nos pusieron acá. ¿Está bien? ¿Se ve el efecto de la aceleración en el movimiento? Es bastante intuitivo en un cierto punto. A ver, espera que tengo chat. Claro, veo las respuestas, perfecto. Bien. Vamos a reiniciar. Y ahora vamos a ponerles la misma velocidad, 2 metros por segundo, pero le vamos a poner una aceleración negativa. Y vamos a dibujar el vector aceleración. Entonces fíjense, el tipo va a salir andando hacia el lado de las X positivas, porque su velocidad, ¿sí?, va hacia la derecha, ¿sí? Pero su aceleración va para el otro lado. ¿Qué va a significar esto? Veamos qué pasa cuando haya pasado un segundo en la vida de este tipo. Fíjense, cuando pasó, bueno, me pasé un poco más de un segundo, el tipo no llegó a recorrer los 2 metros. ¿Por qué? Porque si bien su velocidad era 2 inicialmente, después está frenando. Fíjense, a 1,3 segundos su velocidad es más chiquita. ¿Sí? Vamos a ponerlo de vuelta en 0. Le volvemos a poner 2 metros por segundo y le volvemos a poner -1 acá. Y dibujemos los dos vectores. Vamos a poner el vector velocidad nada más. Vamos a poner 4 simplemente para que se vea un poco más exagerado. Entonces, lo pongo a andar, ¿eh? Fíjense, pasaron medio segundo y el tipo ya tiene una velocidad más pequeña. ¿Sí? Vean una cosa, vean que existe aceleración, le va cambiando la velocidad instante a instante. ¿Sí? Además de la posición, va cambiando instante a instante. Sigue pasando el tiempo, ¿y qué pasa? Su velocidad sigue cambiando, se sigue achicando, y su posición aumenta, porque el tipo sigue caminando. Todavía tiene... Sigue, a ver si se... Hasta que tiene velocidad 0, bueno, y pega la vuelta porque el tipo sigue acelerado. Pero lo que me interesa mostrarles es que la aceleración va cambiándole la velocidad al tipo, ¿sí? Se la va achicando o se la va aumentando de si es a favor de él o en contra de él. Entonces, todo esto nos sirve para motivar. Vamos a poner un ejemplo más, simplemente con aceleración. Mucha aceleración, le vamos a poner una aceleración de 3. Fíjense qué pasa cuando yo lo hago andar. Empezó con velocidad 2, y al segundo de estar andando el tipo ya tiene velocidad 5. Y a los 2 segundos va a tener otra velocidad, y así, y siempre va a ser más grande. ¿Sí? Vamos a dibujar el vector velocidad, aquí va para el mismo lado. ¿Sí? Entonces, bueno,
Esto es simplemente para mostrarles que cuando tenemos aceleración, esa aceleración va modificando la velocidad. Y si la velocidad se va modificando, nosotros tenemos que ser capaces de contar cómo va haciendo eso. Entonces ahora vamos a dejar de pensar en la simulación y vamos a tratar de pasar a otra cosa, que es, bueno, ¿cómo hacemos para contabilizar eso? Para contabilizar eso que está pasando, ¿sí? Hasta acá yo les mostré, esencialmente, qué era lo que teníamos, qué es el fenómeno. Ahora queremos simplemente cuantificarlo, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entendemos el fenómeno, nos imaginamos lo que está pasando, bueno, tratemos ahora de cuantificarlo, porque ese es el objetivo de la física. No solo establecer qué pasa, sino cuantificarlo. ¿Estamos hasta acá? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? Profe, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Perdón que interrumpa, hay unos No. chicos que están mandando por el grupo de WhatsApp que están en la sala de espera y no pueden entrar. Pero no tiene sala de espera esto. Ah, no sé, ahora les aviso. Deben tener mal el link, porque esto no tiene sala de espera. Todos los que entran, entran. Bueno, ahora les aviso, gracias. Sí, no debería. No hay sala de espera. De hecho, yo tengo 47 personas que entraron sin que yo hiciera nada. Si necesitan, después les pasamos de vuelta el link o que me escriban. Y listo. Dale, gracias. Ahí avisamos. Dale, buenísimo. Bueno, más allá de eso, estamos todos, hasta acá llegamos todos, estamos todos convencidos de qué es lo que tenemos que hacer. O sea, entendemos que hay ciertos tipos de movimientos que son bastante sencillos, los que les mostré hasta ahora, y un poco lo que vamos a tratar de hacer es establecer un modelo matemático que nos permita calcular cómo varía la velocidad y cómo varía la posición. Porque lo que nosotros queremos tener es una ciencia predictiva, una ciencia que nos pueda decir para cada instante dónde va a estar ese tipo que les mostré hace un ratito. O dicho de otro modo, ¿cómo es que el tipo se mueve de esa manera? Y porque alguien le simuló unas ecuaciones que le rigen su movimiento. Bueno, ¿cómo escribimos esas ecuaciones? Y esto es lo que nos vamos a dedicar en la clase de hoy, escribir las ecuaciones de movimiento para un móvil acelerado. ¿Sí? El caso de aceleración cero va a ser simplemente un caso particular de esto. Y entonces vamos a ver el movimiento con aceleración constante. Vamos a empezar con eso. La clase que viene vamos a ver movimientos donde la aceleración depende del tiempo. Pero en este caso nos vamos a quedar con la aceleración constante. Bueno, primero porque es un ejemplo, hay muchas cosas que se pueden modelizar de esta manera, es un buen modelo. Y bueno, nos sirve para introducirnos en las dificultades, bueno, en el vocabulario, etc. Esto quizás ustedes ya lo vieron en física, en el CBC, pero bueno, la idea es acá discutirlo un poco más y van a ver que los problemas son un poquito tal vez más elaborados que los que vean que los que vieron en el CBC. Si ven que voy rápido, que algunas cosas de matemática las cuento rápido y necesitan que pare, también me avisan y me dicen, bueno, revisemos esa cuenta, etcétera. Porque una cosa que uno pierde con el PowerPoint es la posibilidad de ir haciendo la cuenta despacio y que los alumnos lo vayan viendo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a trabajar en esto, los movimientos con... Espera que veo... Perfecto. Vamos entonces ahora a movimientos con velocidad constante. Bien. Entonces, si yo tengo, fíjense lo que grafiqué acá. El primer gráfico que les estoy mostrando, supongo que todos ven la flechita. Lo que les estoy mostrando acá es la aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Entonces tengo en el eje X el tiempo, en el eje Y la aceleración. Y como es constante, esto es una función que todo el tiempo vale lo mismo. A tiempo cero vale a X, lo que sea,
a tiempo 1, y así, a medida que avanza el tiempo, siempre voy a tener el mismo valor. La aceleración es constante y su gráfica es una línea horizontal. ¿Qué pendiente? Con pendiente igual a 0, no tiene pendiente, es paralela al piso. ¿Sí? Nosotros vimos que la aceleración, ¿sí?, se escribe, la aceleración media, como la velocidad en algún punto, menos la velocidad en otro tiempo, sobre el tiempo transcurrido. ¿Sí? Esto es lo mismo que pensar si yo al tiempo 2, en lugar de llamarlo 2, lo llamo X, para que sea cualquier tiempo en la vida de mi móvil, menos B0X. ¿Qué es este B0X? Es el tiempo inicial, que yo elijo como inicial. ¿Sí? En general se elige como el tiempo 0. A tiempo 0, ¿sí?, el móvil tiene una cierta velocidad. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos en la simulación que vimos recién? Yo ponía tiempo 0, posición igual a 0, y le daba una velocidad. Esa sería mi velocidad inicial. Sobre el tiempo en el que esté mirando, o sea, el tiempo en el que miro esta P sub X menos T. Fíjense, si yo agarro este T menos 0 y lo paso multiplicando, ¿sí?, me va a quedar AX por T. ¿Sí? Y esto va a ser igual a Bx menos B0X. Si ahora el B0X lo paso sumando, obtengo esta expresión. ¿Sí? Esta es la expresión que me permite decir cómo evoluciona la velocidad en función del tiempo, si tengo una aceleración constante. ¿Y esto es una función de qué tipo? Esto es una función lineal. Una función lineal que tiene B0X es la ordenada de origen, es el lugar donde corta al eje Y, y A de X es la pendiente de esta recta. ¿Sí? Y esto nos lo vamos a dejar, esta pregunta la vamos a dejar para más adelante, la vamos a contestar en un ratito. Pero está bien lo que estoy contando acá, es simplemente a partir de esta ecuación deduzco esta. Paso T menos T0 multiplicando y el B0X sumando. Y obtengo una expresión que me permite, para cualquier tiempo, saber cuánto es la velocidad. Y entonces de esta manera lo que tenemos es un sistema. Si a mí me das la velocidad inicial y la aceleración de un móvil, yo te puedo contestar en cualquier momento dónde va a estar, cuál va a ser la velocidad de ese móvil. ¿Sí? ¿Está bien? Es una herramienta poderosa. Vos me decís cuál es esta ecuación y yo te contesto para cualquier tiempo que vos me preguntes dónde va a estar particularmente. O sea que podemos resolver, ¿sí?, la velocidad para cualquier instante. Ahora, ¿cómo podemos hacer para obtener? Fíjense, ¿se acuerdan que al principio de la clase yo les dije, bueno, cuando trabajamos en cinemática tenemos 3 parámetros que queremos conocer. Queremos conocer la posición, tenemos la posición, la velocidad y la aceleración. Yo les dije, si tengo un movimiento con aceleración constante, y acabamos de encontrar una forma de calcular la velocidad a partir, una ecuación para calcular la velocidad a partir del dato de aceleración y de velocidad inicial. Y ahora nos gustaría, con esos mismos datos, velocidad inicial y aceleración, obtener una fórmula que nos permita calcular para cualquier instante dónde va a estar el móvil. ¿Sí? O sea, volviendo al ejemplo que vimos hace un ratito de la simulación, dónde va a estar el tipo ese que estaba caminando. Bien. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos deducir esto mismo. ¿Sí? Hasta acá se entiende, o sea, lo que estamos haciendo es, a partir, una cosa bastante común y que vamos a hacer bastante en la materia, que es, a partir de datos iniciales o cuestiones que son básicamente principios o definiciones sencillas, vamos construyendo el modelo matemático que nos permite describir el movimiento, en este caso estamos trabajando en cinemática, el movimiento del cuerpo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a tratar de construirnos una ecuación que nos permita calcular la posición del móvil en función del tiempo. ¿Cómo vamos a llegar a ella? Y a partir de cosas que ya sabemos. ¿Qué cosas ya sabemos? Ya sabemos cómo se define la velocidad. La velocidad media dijimos que era la variación de la posición sobre el tiempo transcurrido. Fíjense, si x0, ¿quién es?
X0, ¿quién es? X0 es la posición del móvil a tiempo cero. ¿Y X quién es? Es la posición del móvil a cualquier tiempo. O sea, esto es como un X de T. Okay. Vamos a salir a ver si puedo mostrarles esto. ¿Ahí se ve bien? Si alguno me contesta si así se ve bien. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. ¿Se ve un poco chico? Porque quería tratar de escribir arriba. A ver si vamos. ¿El otro se veía mejor? No, pero igual se llega a leer. Esperen, vamos a ver si puedo agrandarlo un poco. Porque me gustaría que puedan verlo más grande, pero también poder escribirles un poquito así. Así si se nos ocurre alguna duda o lo que sea. A ver, ahí va. ¿Ahí se ve un poco mejor? Sí. Sí, ahí veo el sí. Bueno, digo, ahora por ahí ven que agarro algunos circulitos y puedo escribir un poco acá. Esto que tengo acá, esta que tengo acá, esta que tengo acá, es una X que depende del tiempo, ¿sí? Es X de T. ¿A qué T? A cualquier T. Y este es el X a T igual a 0, ¿está bien? Bien. Entonces, esto es la velocidad media, ¿sí? Pero al mismo tiempo, la velocidad media, por definición de promedio, es la velocidad inicial más la velocidad en ese tiempo que a mí me interese sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Que esta expresión y esta expresión son dos formas de hablar de la velocidad media. Y esta velocidad media de X es promedio, ¿sí? Cuando uno tiene dados parciales, quiere saber cuál es el promedio, hace la suma, lo divide por 2 y es eso. Bueno, este es el promedio de las velocidades. Bien, pero nosotros ya sabemos cómo se expresa la velocidad en función del tiempo, porque la acabamos de calcular en la transparencia anterior. Acá lo escribí para que lo recordáramos. Entonces yo puedo reemplazar esta expresión por B0 de X más AX de T. ¿Sí? Con lo cual me queda... Profe, perdón, Sí. se cortó la última parte y no se escuchó lo que dijo. Perdón. Dijo. Sí, acá me sale un mensajito que la conexión es inestable. A ver, espero que me escuchen bien. Repito entonces, digo. Quizás repito de más, pero bueno, perdónenme. Digo, el promedio de la velocidad es la velocidad en un punto más la velocidad en otro sobre 2. Yo tengo dos mediciones, las sumo, lo divido por 2, eso me da el promedio. Pero esta B sub X que tengo acá, yo ya sé cómo se escribe, lo calculamos en la transferencia anterior, es B0X más A sub X por T, ¿sí? Entonces, reemplazo donde dice B sub X por esta expresión, que es la que calculamos antes, que nos salió de trabajar con la velocidad media y la definición de aceleración media a partir de cualquier instante, y fíjense lo que me queda acá, lo tengo hecho acá. Tengo un medio, que es este 2 que está acá, lo pasé como un medio multiplicando. B0X, que es este. Vuelvo. A ver, ¿alguno que me quiera contar hasta dónde me desconecté? Cuando quisiste volver a empezar a explicar. Okay. Entonces, a ver, volvamos acá. Entonces, esta Bx es B0X más A sub X de T, acuérdense que lo calculamos en la transparencia anterior, ¿sí? Y lo que hice fue lo reemplacé acá y lo vuelvo a escribir acá todo junto. Entonces me queda este 1 medio, que es este 1 medio, acá este 2, que lo puse como 1 medio, por, abro paréntesis, este B0X, lo pongo acá, y reemplazo donde decía BX, pongo toda esta expresión, ¿sí? O sea, esto que está acá no es más ni menos que B sub X como la calculamos antes. Bien, entonces me queda
B0x más B0x es 2B0x. Por un medio me da una B0x. ¿Estamos bien hasta acá? Y después me queda este un medio que multiplica a sub x por t. ¿Y esto qué es? Es la velocidad media. Que esto no es más ni menos que x menos x0 sobre t. ¿Sí? Esta parte, se ve que la velocidad media además es esto, porque es lo que pusimos arriba, ¿se acuerdan? ¿Estamos todos hasta acá? ¿Alguien se perdió? A ver, veo el chat. Bien. Bien. Sí, sí, perfecto. ¿Estamos todos bien? Bien. Entonces, después lo único que me queda es hacer lo mismo que hice en el caso de la velocidad. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, pasar todo lo que no es x del otro lado, cosa de que me quede una expresión en la que yo tenga x de t. Y le logro acá, en esto que vemos acá abajo. Esto que tengo acá es la expresión que me dice cuál es la posición del móvil para cualquier instante de tiempo. ¿Cuáles son los datos que yo tengo que tener para poder... ¿Qué datos me tienen que dar ustedes para que yo pueda responderles eso? Me tienen que dar la aceleración del móvil, la velocidad inicial y la posición inicial. Con saber esas condiciones, que serían las condiciones iniciales del problema, yo puedo calcularles dónde va a estar el móvil para cualquier tiempo. ¿Sí? Es más, puedo calcular dónde va a estar y puedo calcular cuál va a ser la velocidad. Puedo decirles en qué momento va a tener velocidad cero, en qué momento va a tener velocidad máxima, en qué momento va a tener velocidad mínima. ¿Sí? Puedo darles cualquiera de esas herramientas a partir de esta información. ¿Está bien? Entonces vamos a pasar a la transparencia siguiente. Pero estas dos fórmulas que les acabo de dar, la de la posición y la velocidad, son las que van a usar esencialmente en la primera guía para trabajar con los problemas que van a ir apareciendo. O sea, básicamente va a venir todo por ahí. Bien. Vamos a la siguiente transparencia. Acá un poco esto se los quiero comentar sobre todo, un poco para recordar por si, yo no sé cuándo cursaron matemática del CBC ustedes, entonces bueno, un poco para ir ajustando eso, voy a tratar de contarles un poco qué tipo de función es esta, que tenemos acá. Es una función, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Cuadrática. Claro, es una cuadrática. Es una cuadrática que se representa, su representación gráfica es una parábola. ¿Sí? Y tiene las parábolas, todas las funciones en realidad, todas las curvas tienen concavidad positiva. ¿Cómo? ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar, vamos a llamar concavidad positiva o concavidad hacia arriba cuando la aceleración sea positiva y concavidad negativa cuando sea hacia abajo. Eso entonces, fíjense, nos hace pensar en lo siguiente. Si ahora en lugar de darles la ecuación que gobierna el movimiento, les doy la gráfica, uno a partir del tipo de gráfica de posición en función del tiempo puede estimar si ese móvil está acelerado o no está acelerado. Puedo saber si su aceleración es positiva o su aceleración es negativa. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá les hago un gráfico un poco que muestra qué es lo que le pasa. Tenemos un auto de carrera. Fíjense otra vez, volvemos acá a lo que les decía al principio. Cuando nosotros trabajamos en física, vamos a dibujar un auto de carrera, y vamos a pensar en un auto de carrera, y la guía está llena de problemas así. Pero cuando me lo imagine físicamente, me voy a imaginar este puntito. ¿Sí? Todo este auto está subsumido en este punto. Ya no me importa la longitud del auto. Lo único que me importa es un punto en el cual yo subsumo toda la información de este móvil. ¿Está bien? Entonces, fíjense, inicialmente está su posición, x0, su velocidad. ¿Sí? Empieza a andar. Pasa un intervalo t. Cuando pase un intervalo t, va a tener una cierta posición,
y le voy a poder medir su velocidad. Su velocidad va a estar dada por esta ecuación. ¿Y qué va a pasar con la gráfica de su posición en función del tiempo? Voy a tener esta, una cuadrática, fíjense que está dibujada acá en azul, esta función cuadrática es justamente esta ecuación, x de t, el gráfico de esa función, y a medida que va pasando el tiempo, va cambiando su velocidad, como lo vimos en la simulación que les mostré. Entonces, como va cambiando su velocidad, ¿qué es lo que va cambiando? Va cambiando la pendiente de la recta tangente a la curva, que es la definición matemática de velocidad. Entonces, fíjense, a medida que, en este caso, vemos que a medida que avanza el tiempo, el tipo tiene una velocidad cada vez más alta, porque su pendiente va siendo cada vez mayor. Eso significa que el cuerpo está acelerado, ¿sí? Entonces, una cosa que le vamos a pedir que sean capaces de hacer a lo largo de la materia es justamente ser capaces de, a partir de una ecuación, obtener información del móvil, o a partir de un gráfico, obtener información del móvil. Por eso es que vamos a ir yendo y viniendo con los gráficos, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda de la cuestión gráfica? No. Bien, bueno. Bien, son 40 y pico, con que una me conteste cada vez, se pueden organizar y uno va contestando, así más o menos voy sintiendo que no los perdí en el camino. Piensen que no les veo las caras, entonces es un poco difícil para mí saber si están entendiendo, no están entendiendo nada, o lo que sea, ¿sí? Así que cuando algo lo estoy diciendo muy rápido me paran, ¿sí? Bien, vamos a tratar de seguir. Bien, entonces, ahora vamos a retomar esta cuestión gráfica, un poco para mostrarles que justamente una de las cosas más interesantes que tiene la física es que uno puede ver un problema de diversas maneras y puede llegar a una expresión matemática que permita describir un fenómeno de diversas maneras. Nosotros llegamos a la ecuación de movimiento x de t, ¿cómo? Llegamos a partir de plantear la definición de velocidad, y con la definición de velocidad nos las arreglamos para ir despejando la velocidad en función del tiempo, después reemplazamos eso en la ecuación de velocidad media y obtuvimos la expresión de posición en función del tiempo. O sea, a partir de la definición de velocidad, obtuvimos todo lo demás. Ahora vamos a tratar de obtenerlo de otra manera. Entonces, fíjense, tenemos acá una gráfica, que esta es la gráfica de un móvil que se mueve con aceleración constante. Es la misma parábola que teníamos antes, fíjense. A t igual a 0, a ver, a t igual a 0 está en esta posición, x0, y a medida que avanza el tiempo, la posición del móvil va a seguir esta parábola. Esta no es la trayectoria que va a recorrer el tipo. El tipo va a estar siempre moviéndose en una recta, ¿sí? Esto se ve acá, el tipo no se mueve en una parábola, el tipo se mueve siempre en una recta. Lo mismo que nos pasaba con el señor que teníamos antes que les mostraba en la simulación, se movía arriba de mi regla, ¿sí? Lo que es cuadrática es la ecuación que describe cómo se mueve. Entonces, muy bien, fíjense, si tuviera aceleración cero tendríamos una recta, ¿sí? Si tuviéramos aceleración cero, lo podemos volver a ver acá, si yo tuviera aceleración cero, esto no existiría. Entonces la ecuación de movimiento sería una recta, ¿sí? Con una cierta inclinación, V0. Pero como tengo aceleración, se transforma en una parábola. El efecto de la aceleración justamente es esta diferencia entre la recta que tenemos acá y la parábola que vemos, ¿sí? Bien. Y la velocidad en función del tiempo ya sabemos cómo hace. Si no hubiera aceleración, ¿qué sería? Si la aceleración fuera cero, miren, volvamos acá. Si la aceleración fuera cero, esto no existiría. ¿Qué significa aceleración cero? Significa que el tipo tiene todo el tiempo la misma velocidad. Es lo que vimos hace un rato, cuando estábamos mirando la simulación. Sería esta recta que ven acá en esta recta que les marco acá, en línea de puntos. Pero como hay una aceleración, la velocidad va variando.
Si la aceleración es positiva, cada vez el tipo va más rápido, entonces su velocidad aumenta conforme a esta recta. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si calculamos el área bajo la curva, ¿sí?, de la velocidad en función del tiempo? ¿Sí? Entonces, el gráfico es el mismo que este. ¿Sí? No hay diferencia, simplemente que lo puse más grande y tenemos acá señaladas algunas cosas. Entonces, fíjense, tenemos la velocidad en función del tiempo y vamos a preguntarnos cuál es el área debajo de la curva. El área debajo de la curva va a ser, fíjense, el área del triángulo, ¿sí?, que es la base es T por la altura, que es AX sobre 2. ¿Sí? ¿Estamos todos hasta acá? Sí. Que no puedo ver si tiene preguntas. Ah, no, todo. A ver, vamos a volver a mirar si hay alguna pregunta. Bien, vamos bien. ¿Está bien? Este es el área bajo la curva. Esta partecita. Me falta sumarle la parte del rectángulo, que la escribí acá. Es B0 por T. Porque es este B0, que es la altura, y esta es la base por altura. ¿Está bien? Este es el área. ¿Cuál era la altura? No entendí, me dice Carolina. Fíjense, yo tengo dos cuerpos. Tengo el cuerpo que es el triángulo. Para el triángulo la altura es la distancia desde este lugar hasta este lugar. Y esto vale A por X, A X por T. ¿Sí? Fíjate. A ver si lo podemos ver mejor en el dibujo anterior. A ver si... Fíjense. ¿Ves? A T igual a 0, yo estoy acá. Mi velocidad es B0X. Pero a T igual a 1, mi velocidad, ¿cuánto va? Mi velocidad, ¿cuánto va a ser? Va a ser este valor más este cacho. ¿Y este cacho cuánto vale? Lo que sea la aceleración por lo que sea el tiempo en el que me paré. Y así para cada pedacito de la altura. ¿Sí? Acá, para cada pedacito de este triángulo. ¿Sí? O sea, toda la altura, la distancia desde acá hasta acá, ¿cuánto vale la distancia desde acá hasta acá? Vale B0X más AX por T. Pero si yo les pregunto cuánto vale la distancia desde acá hasta esta rayita, es simplemente AX por T. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahora? ¿Entendió? Viendo las preguntas. ¿Alguien me ha dicho que se había perdido? ¿Sí? Bueno, genial. Bárbaro. Bien, entonces, tenemos el área del triángulo, ya lo dijimos, es la base, que es T, que me aparece acá, este T que está acá, y la altura, AX por T, sobre 2, base por altura sobre 2. Y para el rectángulo, que es este que está acá abajo, creo que más o menos los colores se ven bien, la base vale T, y la altura vale B0X, que es la distancia desde acá hasta acá. Bien, entonces, el área bajo la curva va a ser igual a la variación de posición entre X menos XT. Y entonces, ¿sí?, la variación de la posición entre uno y otro es el área bajo la curva. Y entonces vamos a obtener la otra manera de expresar la posición en función del tiempo. ¿Sí? Y fíjense que nos queda exactamente la misma fórmula. Del triangulito nos queda la parte cuadrática y del rectángulo nos queda la parte lineal. ¿Sí? Lo mismo se puede hacer, vamos a... lo mismo se puede hacer acá. Fíjense. En este caso yo tengo la aceleración. ¿Cuánto vale el área de esto? Esto es base, que es T, por la altura, que es sub X. Esto me va a dar la variación de velocidad.
¿sí? Es el mismo razonamiento. Lo interesante de todo esto es que yo puedo llegar a esta expresión desde un punto de vista geométrico o desde un punto de vista puramente matemático, en el cual lo único que hago es partir de la definición de velocidad e ir avanzando hacia la definición de posición. Las dos expresiones, fíjense que son iguales, la única diferencia es que acá, o sea, ustedes las van a ver distintos porque yo esto lo escribí, no la importé del libro directamente, y fíjense que me tomé la licencia de no poner la X acá, pero porque estamos hablando siempre de un movimiento lineal. Entonces, se da por entendido. ¿Sí? Una cosa que les quiero comentar es, fíjense, al principio, yo les dije esto, en la primera transparencia en la que hablamos de cinemática, les dije, la distancia, la velocidad y la aceleración son vectores. Sin embargo, todo esto que vengo escribiendo, en ningún lado puse que es un vector. ¿Sí? ¿Qué les parece que pasa ahí? ¿Por qué no puse que es un vector? ¿Alguien tiene alguna hipótesis, algún comentario? A ver, estoy escuchando si alguien está hablando. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no les escribí el vectorcito arriba a cada una de estas? En realidad, tendrían todo el derecho ustedes a decirme, estuviste mal, tendrías que haberles escrito un vectorcito arriba. Pero ¿qué pasa? Estoy trabajando, al principio dije, fíjense, dije que íbamos a trabajar, no lo escribí, dije que íbamos a trabajar, cuando estábamos hablando de esto, dije que no perdíamos generalidad cuando hablábamos de un movimiento unidimensional. Entonces, cuando uno trabaja en una dimensión, puede olvidarse de ponerle el vector si al principio dijo, esto es todo unidimensional. Entonces van a ver que cuando trabajen en forma unidimensional, no le van a escribir en ningún lado el vector X, ¿sí? Hoy van a ver en la práctica con Santiago, justamente que hay varias maneras diferentes de escribir vectores, y algunas las vamos a ir usando más o menos a lo largo de la materia. Hoy no quería meterles tanta notación, entonces lo importante es, todos estos son vectores, pero un vector unidimensional lo podemos escribir como un número, como un escalar, sin agregarle eso, ¿sí? Pero no hay que perderlo de vista. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Bueno, ya falta poco. ¿Están cansados? Eso sí, necesito que me vayan contando. Si están cansados, si se pudrieron. No sé. No, va bien, profe, va bien. Va bien. No sé cuántas clases tienen al final del día, y a mí me tocó al final, así que ya sé que se pueden pudrir. Así que bueno, eso también me interesa. Bueno, y esta transparencia que les puse acá es la transparencia machete. ¿Por qué? Porque tiene todo junto la información básica que nos permite describir un movimiento rectilíneo uniforme, como se lo llama, o un movimiento rectilíneo con aceleración constante en una D. Entonces, tienen la expresión de la velocidad y la expresión de la posición. Le llamo machete no porque ustedes vayan a necesitar un machete. Ustedes no necesariamente van a necesitar un machete, ya saben cómo va a ser la estructura del parcial ahora, si no cuando termino la clase lo charlamos un momento. Pero sí, porque es esa transparencia la que van a ir y volver cuando estén haciendo los ejercicios, ¿sí? Entonces, una función lineal va a corresponderse con un gráfico que es de este estilo, ¿sí? Este tiempo que marcamos acá es el tiempo inicial, y este tiempo es el tiempo en el que la velocidad vale 0. Muchas veces les pueden aparecer preguntas sobre cuándo la velocidad vale 0. La clase que viene vamos a hacer un ejercicio en el que nos van a preguntar cuándo la velocidad vale 0, cuándo la velocidad es máxima. Fíjense, en este caso, ¿cuándo la velocidad es máxima para un cuerpo que se mueve de esta manera, que su velocidad al principio es 3 y después va bajando? ¿En qué momento su velocidad es máxima?
¿A qué tiempo? ¿Quién se anima a escribirlo? Al final de todo, su velocidad, bueno, acá hay una cosa súper interesante que dice Inés. Dice, al final de todo, ahí está. Fíjese, al final de todo, su velocidad va a ser, qué sé yo, menos 4 y pico. O sea, en módulo su velocidad va a ser máxima, pero ¿qué signo va a tener? Negativo. Pero está muy bien contestado. La velocidad como valor, el máximo va a ser cuando llegue al final de todo. Pero también hay otra cosa interesante acá en este gráfico que hice así, un poco desprolijo. Yo no les marqué cuándo terminó la vida de este móvil, ¿sí? O sea, acá no está dicho si este tipo sigue, y simplemente no lo estamos viendo nosotros. O sea, si el cronómetro sigue andando y el tipo sigue con velocidad negativa cada vez más grande, ¿sí? Puede ser que yo he hecho un experimento que empezó a tiempo 0 y terminó a tiempo 3,5. Y esa es toda la información que tengo, y se terminó ahí, ¿sí? Pero, como dice Inés, lo importante en el caso de la velocidad no es el número, sino, como es un vector, es el módulo de ese vector. Es decir, es el valor, pero con su dirección, ¿sí? Y la posición en función del tiempo es una gráfica de este estilo. Fíjense, para este cuerpo que tenemos acá, el tipo a tiempo 0 está en la posición 4. Y su velocidad es positiva. ¿Lo ven? Que la recta tangente a esta curva en este punto tiene una pendiente positiva. ¿En qué momento va a estar en la altura máxima este tipo? En este tiempo, qué sé yo, 1,5 será, ¿lo ven? Y después, ¿qué pasa con su altura, con su posición? Empieza a achicarse, ¿sí? Hasta que en algún momento su posición es 0, ¿sí? Bien. Entonces vamos ahora que ya fijamos ideas matemáticas, vamos a volver, les voy a volver a compartir, a ver si lo tengo acá. Vamos a volver a la simulación, pero ahora para volver a mirarla, justamente, con una mirada más matemática, ¿sí? Vamos a volver a repasar. Entonces, fíjense, cuando yo pongo posición igual a 0, ¿quién sería en mis ecuaciones posición igual a 0? Va a ser este x sub 0, ¿sí? La velocidad del tiempo inicial, ¿quién va a ser? Esta b sub 0x. Y la aceleración va a ser lo que llamamos a sub x, que va a ser constante, ¿sí? Entonces, si la posición es 0, fíjense, el móvil que les mostré antes empezaba a t igual a 3. En su posición inicial era 3, no estaba en 0, ¿sí? Su velocidad inicial no sé cuánto era, pero era positiva, digamos que es 2, y su aceleración era positiva o negativa en el gráfico que les mostré antes. Esperen que, vamos a ver si puedo. Negativa. Era negativa. ¿Cómo sabemos que era negativa? Porque la parábola estaba para abajo. La parábola estaba para abajo, ¿se acuerdan Digamos. que habíamos dicho? Claro, era cóncava hacia abajo. Entonces, cuando es cóncava hacia abajo, lo que sabemos es que su aceleración es negativa. Así que, hagamos eso, sigamos esa línea. Digamos eso que puse ahí en ese gráfico, ¿no? La verdad que no me acuerdo qué puse, pero pongamos una aceleración chiquita, 0,5, ¿sí? Y ahora pongámoslo a andar. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad de este hombre se va achicando. Y en algún momento va a llegar a 0. ¿Sí? Fíjese. Ay, qué lástima que no puedo compartir. A ver si pongo New Share, ¿se pondrán una al lado de la otra? No, ¿no? ¿Siguen viendo ustedes la simulación o solo ven esto, las curvas? Ahí vemos los gráficos. Ah, qué lástima. No se puede hacer. No, bueno, no se puede. Me parece que no, demasiado pedir, ¿no?
Sí, me parece que no. Bueno, nada. Fíjense que un poquito pasado el 3.5, perdón, acá en 1.5, la posición, perdón, la velocidad es 0, ¿sí? En el móvil en el que yo les estaba mostrando la simulación recién, los voy a volver locos hoy, ¿no? Pero bueno, así no se duermen. Vamos de vuelta. Creo que era más chica. Dijimos su posición inicial es 3. Su velocidad es 1. Y esto. Fíjense, a 1,5 segundos su velocidad es bastante chica, todavía no es 0. O sea que se ve que esos no son los datos que yo hice para hacer el cálculo anterior. Y bueno, en algún momento que me lo pasé ya, voy para atrás. Su velocidad es 0. Pero fíjense que les insisto un poquito con esto, con este programita, que igual les cuento que lo van a tener a disposición. Bueno, primero porque es gratis, porque es fácil de hacerlo andar y todo, no tiene ninguna dificultad. Y segundo, porque pueden con esto evaluar todos los problemas que les dimos, todos los problemas que les damos, que van a poder hacer en la guía. ¿Sí? Van a poder poner los valores acá y corroborar si lo que ustedes calculan está bien o está mal. ¿Sí? Y me parece que es una buena estrategia como para ir haciéndose una idea de qué es lo que está pasando. Así que bueno, nada. Esto va a quedar disponible. Yo el PowerPoint que les acabo de mostrar, quizás con alguna corrección o algún agregado, lo voy a poner en la página web. El PowerPoint traté hoy de armarlo en función del libro, después quizás van a ver que en los siguientes hay más pegoteo de cosas, y vamos a tratar siempre de ver alguna simulación o algún videíto que nos haga fijar las ideas, un poco porque me interesa que esa es una estrategia, me parece que está piola para ir comprendiendo qué es lo que pasa, más cuando no estamos en el aula y no podemos hacer experimentos en vivo y ustedes no van a tener un laboratorio en vivo. Voy a dejar de grabar ahora, y ahora les voy a contar un poco cómo va a ser el parcial y esas cosas, pero bueno, así pueden preguntar y no queda todo grabado, que total después